Muy buenas tardes para todos. Universidad Pontificia Bolivariana. Somos estudiantes de la Maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas y queremos compartirle un tema muy importante. Mi nombre es Julio Edinson Palacios y mi compañera Neji Marcela Amud Córdoba. En esta ocasión queremos compartirle el tema del primer módulo de los genes al fenotipo. De este tema general compartiremos con ustedes la regulación por elementos transponibles o transposones. Muy bien, el señor M. Labrador y el señor B. Corres introdujeron una frase muy importante que dice: sin los elementos genéticos móviles no estaríamos aquí y el mundo vivo probablemente sería muy diferente al que conocemos ahora. Es muy importante en este tema tener en cuenta el concepto de transponer. Transponer es trasladar o cambiar. Ya en el caso de la genética, la transposición viene siendo la acción de cambiar o trasladar un elemento que forma parte de los genomas de todos los seres vivos. Bien, los elementos genéticos transponibles son secuencias de ADN que tienen la propiedad de cambiar de posición dentro del genoma. Por eso reciben el nombre de elementos móviles. Como podemos observar en la imagen, tenemos tres ejemplos: el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. En el primer ejemplo vemos que el genoma está estructurado. ¿Por qué? Porque muestra la secuencia de varios genes con algunos colores, como podemos observar: color azul, amarillo, color violeta, amarillo en secuencia, azul y este otro gen, verde. En el segundo ejemplo vemos la misma estructura del genoma curvada. Sin embargo, esta curva da una indicación de que está presto para hacer un traslado. Ahora vamos a observar qué sucede entre los colores violeta y el verde. Ahora, en el tercer ejemplo, como podemos observar, nos damos cuenta que la línea de colores del genoma ha cambiado. ¿Por qué? Porque el genoma, este gen de color violeta, interrumpió la secuencia aquí del gen verde, como podemos observarlo en la secuencia original que tenemos aquí. ¿Qué dice entonces aquí? Transposón. Este transposón cortado se inserta en la nueva ubicación entre estos dos amarillos. Bueno, se conocen 4 clases de transposones. Los elementos transponibles con repeticiones largas directas o retroposones. Otro es los elementos transponibles con repeticiones terminales invertidas largas, los transposones con repeticiones terminales invertidas cortas y los transposones con una estructura que sugiere que se originaron por transcripción inversa de ARN celulares poliadenilados y que incluyen varios transposones de plantas y otros organismos. Estructura general de los transposones. Los transposones son segmentos móviles relativamente raros de ADN que contienen genes que codifican su propio reordenamiento. Son genes que especifican resistencia a varios antibióticos. Elementos transponibles. Los elementos transponibles son secuencias de ADN móviles que se insertan en muchas localizaciones dentro de un genoma y con frecuencia producen mutaciones y reordenamiento de ADN. Los transposones han jugado un rol importante en la evolución de los genomas. Producción de la transposición. La transposición puede producirse a través de una molécula ADN o a través de la producción de una molécula ARN que luego sufre una transcripción inversa para formar ADN. La transposición puede ser replicativa, en la que se produce la copia del elemento
y su movimiento hacia un sitio nuevo o no replicativa, en la que el elemento transponible se separa del sitio original y se traslada a uno nuevo. Transposones. Cuando cambian de posición y abandonan el lugar en el que estaban en ese sitio, se produce una deleción o pérdida de bases. Si el elemento genético móvil al cambiar de posición se inserta dentro de un gen, se produce una adición de una gran cantidad de nucleótidos que tendrá como consecuencia la pérdida de la función de dicho gen. Por consiguiente, los elementos genéticos transponibles producen mutaciones. Estamos observando dos imágenes, y estos ejemplos parecieran ser similares, pero no lo son. Al igual que el ejemplo anterior, aquí observamos un cuadro en donde el genoma presenta una estructura y esta también se da en colores. Sin embargo, aquí observamos el transposón, observémoslo, o sea, la parte móvil, la que va a cambiar. Y observamos también las flechas indicando que va a haber una ruptura o una separación en este color, nuevamente el color violeta. Cuando vamos y seguimos la flecha, observamos esta misma imagen y ya vemos la carencia de este gen color naranjado. Pero lo observamos acá, ya al final de la línea, interrumpiendo la función del gen de color violeta. Elementos transponibles que causan mutaciones. Entre estos tenemos tres casos. El primero, mutaciones naturales o espontáneas, mutaciones inducidas y mutaciones por errores de lectura en la replicación. Ante ustedes se presentan dos imágenes respectivas que mencionan la estructura del genoma. Dentro de la estructura del genoma nos conseguimos con algunas letras específicas que mencionan a un gen específico. Como lo observamos en la flecha, se da el cambio de uno de estos genes. Es precisamente este cambio lo cual produce las mutaciones. Organización del genoma en eucariotas. Elementos transponibles. Los elementos transponibles, ETS, forman parte de los genomas de todos los seres vivos, constituyendo en algunos casos, como en los mamíferos o en las plantas, una fracción cuantitativamente muy importante del genoma. Delante de ustedes se presenta la imagen de la gráfica o el dibujo de una célula eucariota. Y aquí podemos presenciar como tal el genoma. Ahora, al igual que en las demás imágenes, se presenta en colores para mejor identificación. Vamos a enfatizar dos aspectos. ¿Cuáles? El gen codificador de proteína, como lo observamos, de color rojo, y el gen ARN sirven de codificadores y ambos codifican al ARN, como podemos observarlo en esta imagen. Importancia de los elementos transponibles en los organismos. Los elementos transponibles son una gran proporción del material genético de todos los organismos. Por ejemplo, son el 10% del genoma de varias especies de peces, el 12% del genoma del organismo modelo C. elegans. El modelo C. elegans vienen siendo organismos animales más simples que cuentan con un sistema nervioso y digestivo muy bien definido. El 37% del genoma del ratón, el 45% del genoma humano y más del 80% del genoma de algunas plantas como el maíz.
Esta ha sido toda nuestra presentación en cuanto a este hermoso tema, regulación por elementos transponibles o transposones. Muchas gracias por su atención.